Bueno, vamos a comenzar con esta onceava clase ya. Ya no sé cuántos videos llevamos en el canal, pero sé que son más de 30, ¿vale? Entonces, vamos a ver la factorización, ¿ya? ¿Ya? Y esto es como un precálculo para los que quieran estudiar algo con matemáticas, ¿ya? O sea, tienen que saber factorizar bien para, para lo que viene en cálculo uno, cálculo 2, cálculo 3, que eso ya es límites, derivadas e integrales. Y ahí va complejizándose un poco más, ¿ya? O sea, yéndose más específico, ¿ya? Ya. Entonces vamos a ver, ¿no es cierto? El, el factor común, que es el primero. Es AC más eh, AD, ¿no es cierto? Que esto va a ser igual a A por no, aquí AC, ¿no es cierto? Entre paréntesis más D. No sé si recuerdan, pero cuando estábamos viendo los paralelogramos, ¿ya? Entonces, yo les decía que, por ejemplo, en el rectángulo era 2A más 2B, ¿no es cierto? Donde esto sería 2 y 2 por A más B, ¿no es cierto? Es una factorización. O 2x más 2 y pero al fin y al cabo estoy sumando, estoy sacando el perímetro, ¿ya? En caso del rectángulo, ¿no es cierto? Entonces, esta forma, ¿no es cierto?, del factor común puede ayudarnos, ¿no es cierto?, en hacer, no sé, operaciones mucho más rápidas, ¿no es cierto? Entonces, esa vendría siendo la primera. Y la segunda es cuando tengo un binomio, ¿ya? Que sería AC. A ver. Eh, a ver si la aplicación me ayuda para no demorarme tanto. AC más BC más AD más BD. ¿Ya? Ya, es más complejo, pero si lo separamos por por esta suma, ¿ya? Entonces, o sea, si hacemos un trazo ahí, va a quedar el factor común. Que en este caso, que aquí va a ser la C y aquí va a ser la D, ¿no es cierto? Entonces, quedaría C por A más D. Bajamos el más, no, D no, B, ¿no es cierto? Y aquí es D A más D, ¿no es cierto? Y miren, tenemos un factor común, que al final, ¿no es cierto? Esto quedaría de la forma A más B por, ¿no es cierto? A ver, A más B por C más D. Y para comprobarlo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Para comprobar lo que hicimos, lo que está bien, ¿no es cierto? Podemos multiplicar término por término para ver si nos da AC más BC más AD más BD, ¿ya? O sea, en este caso la factorización es un factor común, pero grande, ¿ya?
Ahora, bien, en la factorización hay algunos productos notables. ¿Ya? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay unos 7, 8 productos notables. Que esto que les va a aparecer en la prueba. No todos, eso sí, no, pero no hay. Pero puede venir bien. ¿Ya? Entonces vamos con la diferencia de cubos perfectos. Y la diferencia de cubos perfectos es a cuadrado menos b cuadrado. Y esto se podría traducir como a más b, ¿no es cierto?, por a menos b. Y si yo me pongo a multiplicar término por término, me quedaría a cuadrado más ab menos ab menos b cuadrado, ¿no es cierto? Estas dos se van, ¿no es cierto? Es el mismo número, por decirlo de alguna manera. Y me queda ab a cuadrado menos b cuadrado, que es lo mismo que está aquí arriba. ¿Ya? Diferencia de cuadrados, ¿no es cierto?, que puede servirnos para quitarnos algún denominador que nos esté molestando, ¿no es cierto? En fin, saberse estas formas pueden ayudar. ¿Ya? Vamos con el cuadrado perfecto, que se divide en dos, que es por el signo a cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y hay otro a cuadrado menos 2, el 2 veces el primero por el segundo más b cuadrado. Este es el que más se suele ver, ¿no es cierto? Por lo menos que yo he visto, pero también se suele ver, pero de menor proporción, los otros. Igual, ¿no es cierto?, puede servirnos en el desarrollo de una prueba, en el desarrollo de una de algún ejercicio, ¿no es cierto? Y hay que entender de que el que voy a pintar con rojo, va a ser más grande del que voy a pintar con azul. ¿Y por qué? Porque lo voy a hacer con verde. Aquí le estoy quitando un número, el doble de un número que está siendo multiplicado por A y por B, y aquí le estoy sumando ese mismo número. Así que va a tener una diferencia, si los comparo, ¿no es cierto?, de 4AB, ¿no es cierto? O sea, si resto si el más grande le resto el más chico, van a tener una diferencia de 4AB. ¿Ya? Pero aquí estamos en factorización. ¿Ya? Y para factorizar esto es a más b, ¿no es cierto?, al cuadrado para este. Y a menos b al cuadrado para este, para el de abajo, ¿ya? Entonces el signo puede determinar mucho, ¿no es cierto? Acá. Si aquí hay un menos, el primer signo es negativo. Si aquí es positivo, el primer signo es positivo, ¿ya? Vamos con cubos perfectos, suma y diferencia. ¿Ya? Aquí estamos en productos notables, que es como una factorización. ¿Ya? Aquí yo tengo a cuadrado más b cuadrado, al cubo. Y aquí a cubo
No, aquí no hay un más. Menos b3, ¿no es cierto? B al cubo. Y si yo los comparo, va a pasar lo mismo. Va a tener una diferencia de 2 veces b al cubo, ¿no es cierto? Una cuestión de signos, ya. El primero quedaría como a más b por a menos a cuadrado menos ab más b cuadrado. Es como una especie de cuadrado perfecto, ¿no es cierto? Aquí, pero sin el 2, sin multiplicado por 2. Y aquí va a pasar lo mismo, a menos b por a cuadrado menos más, perdón, ab más b cuadrado, ¿ya? Lo que hay que tener en cuenta aquí, aparte cuánto llevamos, 11 minutos, lo que hay que tener en cuenta aquí es en los signos, ¿va? En los signos. Porque si aquí es negativo, aquí va a ser positivo. Positivo, negativo. ¿Ya? Hay que tener cuenta de eso. Es como el signo de este va a ser diferente al primero de acá. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y quién me lo va a decir? Estos dos. Estos dos me lo van a decir. ¿Ya? Ahora vamos a factorizar, ¿no es cierto? De la forma, de dos formas diferentes. Eh, a ver si aquí me ayuda. Ya. Ahora vamos a factorizar el trinomio de la forma x al cuadrado más px más q. ¿Ya? Donde esto va a ser x más. A ver si... A ver qué pasó. No sé qué ha pasado. Ya, va a ser de la forma x más b, no más a, más a por x más b. ¿Ya? Donde p va a ser p va a ser la suma o resta de a más b, de a y b, ¿no es cierto? Dependiendo del signo, etcétera, etcétera, etcétera. Y q va a ser la multiplicación de ambos, es decir, a por b, ¿ya? O sea, aquí la forma de sacar el trinomio es, bueno, ya me dan el primer término y tengo que saber cuál es el segundo y el tercero, ¿no? Porque porque hay un término común, un factor común que le estoy sumando una cantidad a y otro una cantidad b. Así que tengo que encontrar, ¿no es cierto?, de tal forma que me satisfazca ambos números. ¿Ya? Eh, ya se me va entendiendo. Vamos con un ejemplo. Por ejemplo, aquí vamos. Ya. Entonces, aquí
2 y menos 15, ya, por ejemplo. Ya, entonces, ¿no es cierto? Ya me dan el primer término, x y x. El tema de los signos lo voy a dejar al final, ya. Y tengo que encontrar dos números que al multiplicarlos me den menos 15 y que al sumarlos o restarlos me den 2, positivo, un más 2. ¿Ya? Lo bueno de esto que el menos 15 me está dando una pista. Que es, bueno, uno de los dos es negativo, sí o sí. Porque recordemos que negativo por negativo es positivo y positivo por positivo es positivo. Así que el número que estoy intentando buscar es positivo. Es, o sea, es un positivo y un negativo, o un negativo y un positivo. Al final es uno tiene que ser negativo, uno tiene que ser menor que 0 sí o sí, ¿ya? Así que, ya, pensemos en números que me den menos 15, 30 y menos un medio y menos 30 y un medio. Pero si yo sumo eso, en ninguno de los dos casos me va a dar 2, ¿no es cierto? Y por ejemplo, en, no sé, 5 y 3, 5 por 3 es 15 y 5 menos 3 es 2. Ya tengo los dos. Entonces un más 5 y aquí le voy a restar 3. ¿Ya? Entonces, si yo me pongo a multiplicar término por término, estoy seguro de que voy a conseguir el trinomio de arriba. ¿Ya? ¿Se me entiende? O sea, lo hice a propósito con un signo negativo en el... un número negativo para que se me entienda que hay que tener cuidado con los signos. Porque los signos aquí pueden, no sé, por ejemplo, esta es la alternativa B y la alternativa C diga x más 5 por x más 3, por ejemplo. ¿Ya? Y esta estaría malo porque no estarían considerando el signo. ¿Ya? Sería la B. ¿Ya? No sé. Al desarrollar el trinomio f de x al cuadrado más 2x menos 15, quedaría, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Se me va entendiendo? Porque los signos, por lo menos aquí en la factorización, juegan un rol por lo menos importante. Ya vamos con la forma, el trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. ¿Ya? Porque recordar que en el anterior vimos este x al cuadrado más px más q. Donde aquí, si no hay número, es porque hay un 1, al igual que la raíz y el logaritmo en base 10. Voy a hacer el mismo ejemplo de la clase pasada. Si no hay ningún número acompañando a la x, es un 1, es como Dios. Sabes que está ahí, pero no lo ves. Es como un fantasma. ¿No es cierto? Tú sabes, pero no lo ves. Tus ojos engañan, pero tus otros sentidos no. Así que estás una porque tú sabes que físicamente no está, pero sabes que espiritualmente está. Así que sabes que está ahí, en alguna parte, pero no lo ves. ¿Ya?
Sé que es medio estúpido el ejemplo, pero es para que se me entienda. Para que se me entienda que el 1 está y no está. Si quieren pueden ponerlo y hacer y verlo, ¿no es cierto? Bueno, ax cuadrado más bc más c es la forma más es posiblemente una de las formas más comunes de factorizar, porque es más probable que sea un número, cualquier número que no sea 1 a que sea el 1, ¿no es cierto? Porque el 1 es un elemento, ¿no es cierto?, partido por infinito números que hay en la recta numérica. Que esto es 0. O sea, 1. Si yo divido a una persona o por ejemplo una herencia, para que se me entienda, entre todos los humanos, en todos los humanos, los seres humanos que viven, ¿no es cierto?, actualmente, me tocaría, ¿no es cierto?, una parte ínfimamente chica, que sería casi, ¿para qué quiero yo esto?, ¿no es cierto? Porque una cantidad tan chica que probablemente esté muy cerca del cero, ¿ya? Ya creo que somos como 7 no sé, con lo que está pasando con la pandemia, no sé cuánto, pero antes seríamos unos 7 billones. Entonces hay que dividir 1 entre 7 billones, que, a ver, 1 dividido 7 billones, que si yo divido eso, 1 entre 7 billones, a ver, ya, sería 1, ¿no es cierto? 1,4243 aproximado por 10 elevado a menos 10. Es decir, es algo ínfimamente chico, 7 billones. 1 entre 7 billones. Es muy chico. O sea, no sé si me entiendo. Y si cada vez se hace ese número más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, entonces el resultado va a ser más chico, más chico, más chico, más chico, más chico. ¿Ya? Pero me desvié del tema. ¿No es cierto? ¿Ya? Pero aquí el punto es, si yo no tengo un término que sea un cuadrado perfecto, ya sea 2, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, entonces esto me va a ayudar para hacerlo de una forma más rápida, ¿no es cierto? Entonces quedaría ax más p, ¿no es cierto?, por ax más q, ¿ya? Y esto partido por a, dependiendo si multiplicaste por un término a para que sea un cuadrado perfecto, ¿no es cierto? Por ejemplo, un 3, entonces multiplicas todo por 3 para que sea siendo lo mismo. Es como un árbol, ¿no es cierto? Tú plantas un árbol, pero sabes que tarde o temprano se va a hacer más grande. Bueno, aquí pasa lo mismo. Tú tienes una función y sabes que esta función, por ejemplo, ax cuadrado más bx más c, y aparte cuánto llevamos, 24 minutos, y quiero ver por lo menos la probabilidad de Laplace.
que es muy fácil. Y por lo menos los conceptos básicos. Ya. Pero retomemos. Si yo tengo. eh, si yo tengo un 3 como A. Un A igual a 3. Entonces multiplico todas las eh, todo el toda la ecuación por 3. O sea, no es solamente el A, sino toda la ecuación. Es, tienes la misma ecuación, pero la hiciste más grande. Pero sigue siendo la misma. Es como un niño. Creció, pero sigue siendo el mismo. No sé si me entiendo. Y al menos uno de estos dos puedes encontrar un término a donde puedes sacarlo aquí. ¿Ya? Puedes dividirlo por A. Si es que si es que multiplicaste por A. Si no, no tienes que multiplicar por, no tienes que dividir por nada. ¿Ya? Un ejemplo y probabilidad de Laplace. Vamos a ver probabilidad de Laplace, conceptos básicos, conjunto de números, y ahí me voy de vuelta a geometría porque quiero ver vectores, traslación, la rotación, sobre todo rotación, y algunos temas que se me quedaron de los paralelogramos. ¿Ya? Vamos con un ejemplo. Claro, un ejemplo con dos ejemplos más que nada. El primero va a ser se me olvidó que estaba utilizando el lápiz rojo. Vamos con 2x al cuadrado más 3x más no, 9. Joder. A ver. Lo bueno y lo malo es que se me hagan figuras geométricas con una figura, por ejemplo esta. No. Bueno, ya saben a lo que me refiero, es que por lo menos puedo borrar lo que hay encima, pero no puedo borrar la figura en sí. Eso es lo único malo. Más 9. ¿Ya? Entonces, hay que preguntarse, bueno, identifico mi A, que en este caso es 2, ¿no es cierto? 2x al cuadrado. El A acompaña al x cuadrado, en este caso es 2. Y no tiene un número natural, de un número entero, ¿no es cierto? Porque todos los números tienen cuadrados, ¿no? todos los números son cuadrados de, pero no todos vienen de un número entero. No sé si me explico. Es como un buen chef, no cualquiera puede ser un buen chef, pero un buen chef puede venir de cualquier lado. Creo que acabo de citar algo de Ratatouille, pero no importa. Es para que se me entienda. Entonces, aquí multiplico por 2, ¿no es cierto? Y me queda 4x al cuadrado más 3 por 2x más 18. ¿Ya? ¿Ya? Así que aquí ya podemos trabajar, ¿no es cierto? Trabajar un poco más. Ya tenemos con qué hacerlo de mejor manera, ¿no es cierto? Aquí me quedaría 2x y 2x. Creo que ya les guié lo suficiente para determinar los otros dos números de aquí, ¿no es cierto? Así que a ver cuánto llevamos. En minuto 30. Creo que solo vamos a ver factorización.
porque no quiero que esta clase sea tan larga. Así que 5 minutos, no, 3 minutos. ¿Saben qué? Voy a editar un poquito aquí y poner un menos para complicarlo, para hacerlo un poco más interesante, ¿ya? Pero no va a afectar tan, o sea, va a afectar sí geométricamente, pero se puede hacer fácil, ¿no es cierto? Así que 3 minutos. Así que espero que se hayan suscrito, dejar un like, comentario, todo lo que quieran. Y hacer esto, ¿no es cierto? Que puede servir mucho. Así que minuto y medio han pasado. Y nada más, que se suscriban, que dejen un like, comentario, todo lo que quieran. Espero que lo hayan hecho. Si no lo han hecho muy mal. Y podemos, ¿no es cierto?, hacerlo por lo que dije. De la forma ax cuadrado más bx más c, ¿no es cierto? Pero se entiende mejor con un ejemplo. A donde si quieren pueden adelantarse. Para saber cuál es la solución. Bueno, creo que ya quedan 30 segundos en el reloj. Y espero que se hayan suscrito, dejar un like, comentario, todo lo que quieran. Y la próxima clase viene probabilidades y probablemente números, hablando de probabilidades. ¿Ya? Así que estar atentos. Y luego vamos a ir a álgebra y luego primero pasando por estadística y por geometría. Ya han pasado 3 minutos, ¿no es cierto? Y ¿no es cierto? Bueno, aquí hay que pensar, bueno, ¿qué números al sumarlos o restarlos me den un 3 positivo y que al multiplicarlos me den menos 18? Aquí lo bueno es que puedo saber que por lo menos uno es negativo, así que no sé, 9 y 2 sí, dan 18, pero no me dan más 3. Sino que al sumarlos me dan 11 y al restarlos me dan 7. Ninguno de los dos es 3, así que otro 6 y 3. Sí, 6 por 3 dan 18 negativo, así que uno de los dos tiene que ser negativo. Y si yo los sumo, me dan 9, pero al restarlos me dan 3, así que 6 y 3, así que positivo para el más grande, negativo para el más chico, ¿ya? Y como les dije anteriormente, al menos uno de los dos se puede dividir. Digo, se puede sacar un factor, ¿no es cierto? Entonces, así que ¿cuál de los dos se puede sacar un factor, ¿no es cierto? En este caso,
va a ser 2x más 3, ¿no es cierto? Que esto es lo mismo que está acá. Y entonces lo voy a multiplicar, no sé por qué puse una suma, por 2x menos 3. ¿Ya? Esto lo divido por 2, se me va y ya tengo la solución. ¿Ya? Y entonces, ¿no es cierto? Puedo jugar con esto. O sea, si multipliqué por un número z, luego tendré que dividir por el número z. ¿Ya? Es decir, yo le pagué, o sea, yo le presté a Juanito 5 lucas y él me tiene que devolver esas 5 lucas. Es decir, él me tiene que devolver lo que yo alguna vez le di. ¿Ya? Si yo sumé, luego tengo que restar. Si yo resté, luego tengo que sumar. Si yo dividí, tengo que multiplicar. Y si multipliqué, tengo que dividir. ¿Ya? Así que hemos visto solamente factorización. Lo sé, es poco, pero necesario. Pero eso sí, vimos ejemplos que no hemos visto, que no hemos hecho ya desde hace algún tiempo atrás. Así que espero que les haya gustado esta clase, que dejen un like, comentario, todo lo que quieran. Espero que se hayan suscrito. Y nos vemos la próxima semana.